8 de la mañana con 8 minutos, 8 con 8 minutos. Continuamos con más entrevistas en Punto Noticias de Radio Pichincha. En su primera emisión saludamos ya a la doctora Ligia Cobo, magíster en Derecho Bancario y Legislación Bursátil, que nos acompaña de forma telemática. Doctora Cobo, buenos días, bienvenida. Continúan los problemas legales en torno a la designación del vocal de los trabajadores ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Un grupo ayer realizó un plantón exigiendo que se posesione a uno de sus representantes y hoy se anuncia una rueda de prensa del otro sector que también está en pugna para poner a su representante frente al Consejo Directivo del IES. ¿Cuál es la salida legal que se puede adoptar en estos momentos para finalizar con esta pugna que mantiene estancado el normal funcionamiento del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Doctora, buenos días, bienvenida. Sí, buenos días, ahí la escuchamos. Buenos días a toda la audiencia de Radio Pichincha, mil disculpas. Sí, la salida, como usted señala, existe y está en la ley. Me gustaría, para toda la audiencia, poder hacer un poquito de cronología, que es muy importante en este tema. En el mes de octubre nosotros, yo fui invitada a su medio y conversamos un poco sobre lo que venía ocurriendo, porque el presidente de la República el 3 de octubre emitió un decreto en el cual determinaba la forma o de qué manera se iba a realizar la elección de los miembros para el Consejo Directivo del IES, representando a los asegurados y también a los empleadores. Y el plazo vencía a fines de octubre. Recordaremos que para el 29 de octubre, por unanimidad, se designó a principal y suplente como representante de los empleadores y se remitió a la Superintendencia de Bancos para que califiquen la idoneidad de estas personas. Luego, por el parte de los asegurados, me parece que tuvimos 3 designaciones y fueron remitidos también a la Superintendencia de Bancos, ¿sí? Y ahí hago un paréntesis. El 29 de octubre, cuando se califica al representante de los asegurados principal y su alterno, recordemos que al siguiente día, el 30 de octubre, un día domingo, la Asamblea aprueba con 128 votos, me parece, la reforma a la Ley de la Seguridad Social. Luego, el 1 de noviembre, martes, se publica esta reforma en el registro oficial. Y en esta reforma se establece claramente y detalladamente la forma en que debe realizarse la elección de los miembros del Consejo Directivo del IES. Inclusive el tiempo en que tendrá el representante del presidente de la República y cómo se alterna ahora la presidencia del Consejo Directivo. Entonces, luego de esta fecha en que ya tenemos una norma en la cual determina la forma en que debe realizarse estas designaciones, pasamos a otra fecha que también es importante, Licenia, que hay que considerar. Cuando tenemos, me parece que 3 designaciones por parte de los asegurados, la Superintendencia de Bancos, me parece que al 10 de diciembre, niega y les dice, si no hay una designación de manera 10 de noviembre, sí, correcto, si no hay una designación de manera unánime, yo no puedo calificar aquí estos 3 binomios, por decir que ustedes me han remitido. Hasta ahí, todo bien, sí, porque se siguió un procedimiento que ya se había generado bajo un marco jurídico que fue el decreto ejecutivo del presidente de la República. Ahora bien, luego tenemos ya una acción de protección que es remitida, ¿sí? Y atendida por un juez de lo penal, de una unidad penal en la ciudad de Quevedo. Y esto ya se realiza en el mes de diciembre. Entonces, si retrocedemos un poco, tenemos que al 1 de noviembre el marco jurídico, teníamos una ley vigente y por lo tanto ese es el único referente que teníamos para que se pueda actuar siguiendo, digamos, una forma institucional en este sentido. Ahora bien, cuando el juez de lo penal en el Cantón Quevedo atiende, digamos, este recurso del señor Richard Gómez y de la señora Mercy Maldonado, emite su sentencia el 21 de diciembre de este año.
Y a esa fecha ya teníamos más de 30 días de vigente la ley que determina que se debe hacer una elección a través de colegios electorales y que es el Consejo Nacional Electoral el que debe de llevar a cabo todo el proceso como tal. Está claramente determinado en la ley. Entonces, al 21 de diciembre, no importa que si el juez de lo penal de Quevedo se le olvidó leer la ley, no quiso, no importan las razones, pero lo que hace el juez, digamos, es incumplir, ¿no?, el principio que está contemplado en nuestra legislación, que la ignorancia de la ley no excusa a persona alguna, por un lado. Segundo, ese fallo del juez es inejecutable, ¿sí? Porque manda a que la superintendencia de bancos, ordena que la superintendencia de bancos califique en un plazo de 24 horas. Y la superintendencia, digamos, al tener un nuevo marco ya jurídico, porque el decreto del 3 de octubre del presidente de la República ya no estaba vigente. Lo único vigente era la reforma. Ley, y es la ley. Entonces, el fallo del juez de garantías penales de Quevedo es inejecutable. La superintendencia de bancos no tenía facultad en ese momento, a mi juicio, para calificar, ¿sí?, al señor Gómez y a la señora Maldonado. Sin embargo, seguramente se van a dar otras opiniones y obviamente la superintendencia también en su alegato hace su argumentación y su razonamiento, ¿no? Y de alguna manera, bajo protesta, acepta este fallo y procede por la calificación porque, claro, en la Ley de Garantías Constitucionales también está claramente determinado qué pasa con los funcionarios públicos que no cumplen con un fallo que atiende a una medida de protección con medida cautelar. Sin embargo, siguiendo el hilo conductor de estas fechas, la cronología, luego de esto tenemos que a 20... Estamos, creo, hoy 29, el día de ayer. Y algo insólito, algo importante para toda para la audiencia, Licenia, es que el juez de Quevedo ordena que sea el Consejo Directivo del IES quien los posesione, ¿sí? Y con la reforma legal, ¿quién los debe posesionar? Ya hoy en día no hay posesión como tal, porque la reforma a la ley, me parece que es el artículo 3º de esta reforma, determina que una vez que se ha pasado todo el proceso de elección que tiene que llevar a cabo el Consejo Nacional Electoral, ya no se requiere posesión como tal. Entonces, los actuales miembros del Consejo Directivo no tienen facultad para realizar aquello. Si lo llegan a hacer, son sujetos de una destitución, sea por el lado del control político de la Asamblea una vez que retorne, o sea por la parte administrativa de supervisión que tiene también la Superintendencia de Bancos, esa facultad en la ley. Ahora, dentro de los plazos que están determinados en esta reforma, tenemos que, por ejemplo, al 2 de diciembre, Licenia, porque se da un plazo de 30 días, o sea, días calendario, al 2 de diciembre el CNE debe de tener toda la normativa ya aprobada y publicada del proceso de elección, ¿sí? Al 2 de diciembre, estamos 29, si no me equivoco. Debería estar en la página web. Al 2 de enero del 2023, el CNE debe de tener expedida la reglamentación de cómo ya los colegios electorales funcionan, porque aquí también esta reforma se prevé que pueda hacerse una votación telemática, digamos, hoy en día utilizando todas las medidas tecnológicas. Eso es al 2 de enero. Y para el 2 de marzo debe ya de convocar a elecciones, ¿sí? Entonces, en marzo, ¿qué pasa a elecciones? Porque determina estos plazos en las medidas transitorias y en las medidas digamos, en los artículos transitorios y en los artículos generales. Esta reforma que está vigente determina estos plazos para hacer. Y mientras tanto, ¿quién sigue actuando hasta que llegue esta fecha en que se proceda a la elección, como dice la reforma a la Ley de Seguridad Social, a través de los colegios electorales y todo este procedimiento? Mientras tanto, ¿quién sigue actuando como representante de los trabajadores al Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? ¿El señor Clavijo se queda en funciones entre tanto?
Sí, él me parece que es el vocal suplente que se principalizó, ¿sí? Él tiene que seguir actuando porque así también lo determina esta reforma. Es muy clara de decir que todos los miembros, digamos, están prorrogados en sus funciones hasta que se haga esta elección como tal. O sea, allí sí no hay que perderse, eso se determina en la reforma a la ley y por lo tanto debería así actuarse, no puede realizarse una posesión de, digamos, de los miembros que actualmente lo están buscando, porque para cuando ellos obtuvieron esa sentencia, el marco jurídico vigente era otro. Y por lo tanto, el único marco jurídico es la reforma a la ley, que es muy clara, muy precisa. Los plazos ya están corriendo, algunos ya se vencieron, como les señalaba, el 2 de diciembre, ya debe estar aprobada la primera normativa, debería estar publicada en la página web del CNE. Al 2 de enero ya debe estar señalado cómo es el proceso de funcionamiento de los colegios electorales, porque además se determina que los consejos directivos tienen que tener una representación también igualitaria y determina una nueva forma en un periodo de 16 meses que debe rotarse la presidencia como tal del consejo directivo, lo cual es bastante importante porque, digamos, fortalece el gobierno corporativo de una entidad pública muy importante que viene soportando muchos reveses, no de ahora, ya desde hace algún tiempo, porque se han dado destituciones, lo que ha llevado, digamos, de vocales principales, que ha llevado que los suplentes se principalicen, pero sin embargo no tengamos una renovación por periodos inclusive de 8 años, lo cual no hace bien dentro del gobierno corporativo de esa prestigiosa entidad. Es decir, la polémica por la designación del representante de los trabajadores va a tomar varios meses más sin que se pueda resolver, al menos no por el momento. Va a tener que seguir todo este proceso que usted señala, doctora Cobo. En otro tema, se conoce que de los grupos económicos más grandes o los que han obtenido más utilidades precisamente es el sector financiero el que más se ha beneficiado de la actividad económica en el país, el más beneficiado durante el gobierno de un presidente también perteneciente al sistema financiero. En el 2022 los 24 bancos privados acumulan más de 600 millones de dólares en ganancias, 78% más que en el 2021. ¿Cómo entender esta situación y qué tan ético es que esto ocurra en momentos en que nos gobierna un presidente que representa este sector? Sí, con toda digamos, la responsabilidad y la objetividad que siempre digamos, me caracteriza, porque además fui autoridad de control, digamos, no debemos satanizar el hecho de que exista una ganancia o una utilidad en la banca. Recordemos que el capital como tal, para constituir un banco, para cumplir con el ordenamiento o el marco jurídico vigente, es netamente privado. Así lo determina el Código Orgánico Monetario Financiero vigente desde el 2014. Ahora bien, ¿por qué actúan los bancos? Porque hay una licencia, digamos, de la autoridad pública para que así lo hagan. Y si nos vamos en el referente de que no es ético que ganen mucho, ¿sí? Mañana más tarde también debemos analizar el otro punto o el otro escenario, mi estimada Licenia, y es que un banco diga, bueno, ¿sabe qué? Señores superintendencia de bancos, yo le entrego mi licencia y usted administre el banco como tal. Comprendiendo y entendiendo que el sistema financiero en cualquier país del mundo es la columna vertebral del país como tal. Ahora bien, lo que usted señala, sí, y hay que mirarlo de manera muy objetiva porque estamos y seguimos en un tema post-pandemia. Y eso, en el tema ético, Licenia, comparto plenamente que, volviendo y la historia, por eso es importante recordar, cuando Richard Martínez era el presidente de la Junta de la Política y Regulación Monetaria y Financiera, que en ese instante funcionaban, digamos, unidas. Y solamente se dio un periodo de 60 días para que usted pueda retrasar el pago de sus obligaciones, ¿sí? Y esto muchos bancos no lo aplicaron, ¿sí? Por ejemplo, el que hoy está en segundo lugar, siendo un banco estatal. Entonces, el post-pandemia se ha mantenido y no sabemos, ¿verdad?, a ciencia cierta, si esas utilidades son propiamente o mayoritariamente por el tema del crédito,
¿sí? Y ahí tenemos toda la composición que hemos venido conversando también a lo largo de este año, de las tasas de interés como tal, y el acceso al crédito que tienen las personas que atraviesan situaciones vulnerables. Y por otro lado, Licenia, si es que estas utilidades vienen dándose por el rango de los servicios. ¿Sí? Los servicios que se hacen cuando usted realiza transacciones online, cuando usted va a pedir un certificado, cuando usted realiza operaciones, por ejemplo, al exterior, porque además la curva en la pandemia y post-pandemia para hacer transacciones online, ¿sí? Que se las hace por el teléfono, han tenido un aumento, digamos, sustancial, no solamente en Ecuador, sino en todo el mundo. Porque esos costos, además, y ahí viene la parte ética que es bastante importante señalar en el tema de los servicios. Los servicios tienen que estar regulados, mucha gente dirá, no, no deben estar regulados. Sin embargo, en nuestro país es correcto que estén regulados porque no hemos pasado a una etapa de una democracia en que se respete, digamos, a la parte más débil que somos los usuarios financieros como tal. Y no ha existido una revisión a la baja de esas tarifas de los servicios, ¿sí? Los señores de la banca seguramente van a decir, Ligia, eso no es correcto, porque además las inversiones que nosotros realizamos para evitar, ¿sí?, que los hackers de una manera masiva roben tu información, roben la información de los usuarios, roben la información de sus cuentas o hagan transferencias de depósitos, también es muy costosa. Y es verdad, mi estimada Licenia, y para todos los oyentes, cuando la banca termina de controlar en 24, 48 horas un tema de hackeo masivo, una nueva modalidad entra en funcionamiento de manera inmediata. Entonces, los equipos que son externos, en la gran mayoría, que atienden estos temas, ¿sí?, son constantes el mejoramiento que tiene que darse a los servicios financieros. Entonces, hay estos dos grandes grupos en los que hay que tener en cuenta, sin satanizarlos, sino verlos de manera objetiva y de manera nacional, si las utilidades, ¿sí?, si han dado por la colocación del crédito como tal, y si eso implica que debemos de pasar ya de manera inmediata, como se ha ofrecido desde el gobierno anterior, que las tasas de interés deban de tener obviamente una revisión para llegar a un acceso democrático como lo determina la Constitución y un acceso mayoritario de los ecuatorianos que hoy en día no se da, Licenia, y esa es la gran realidad. Ahora, doctora, se ha decidido ampliar hasta el 31 de marzo del próximo año, del 2023, este plazo para aplicar a las facilidades de pago de deudas vencidas, tanto de la banca pública como de la banca privada. En un inicio, este beneficio estaba previsto que rija hasta el 31 de diciembre del presente año, hasta mañana, o hasta el sábado, perdón. ¿Cómo se va a aplicar ahora esta extensión para aplicar a las facilidades de pago de deudas vencidas, tanto en el sector público como en el sector privado? ¿Cómo funciona? Bien, la resolución de ampliación de ese plazo, me parece que la semana pasada lo aprobó la Junta de la Política de Regulación Financiera y hasta el 31 de marzo efectivamente está vigente. Que en su gran mayoría tal vez se realice dentro de lo que es Ban Ecuador. También rige, sí, es verdad, para la banca privada y para las cooperativas. Pero como funcionó a partir de julio, los usuarios, los deudores, digamos en este caso, deberíamos acudir de manera personal a la banca privada porque será atendido y analizado caso por caso. Lo que se determina es que, digamos, no tienen que haber costos adicionales y que si usted hace una refinanciación o reestructuración, su calificación de riesgo automáticamente regresa a 1 y tiene la posibilidad de que se puedan otorgar nuevas operaciones de crédito, digamos, con usted. Para el caso de Ban Ecuador, lo que yo he escuchado en los canales oficiales del banco es que van a contactar a los usuarios por mensajes de texto y por correo electrónico. Ahora, como sabemos, el tema de $10,000, que era un poco lo que se había tratado en las mesas de diálogo, no prosperó, quedó ahí. Entonces yo entendería que ese es el sentido de ampliar hasta el 31 de marzo
para los microcréditos, para el crédito educativo, pero queda excluido, como pasó en la ocasión anterior, el crédito de consumo, que también es una realidad, que es el mayoritario, porque es el que permite de alguna manera salir del paso en estos apuros económicos que seguimos teniendo todos los ecuatorianos y que no han terminado. Es decir, no es que ya la pandemia, tuvimos ya 3 años y estamos económicamente todos bien, y entonces por lo tanto la situación sigue, digamos, al 100%. Eso no es así porque las políticas públicas no se han emitido como deben de ser para que exista una verdadera inclusión financiera. No, el crédito, si bien es cierto, yo lo he manifestado, al 1% a 30 años plazo, sí, es una forma de inclusión financiera adecuada. Sin embargo, debería realizarse de manera mucho más acelerada, y creo que por ahí también estamos teniendo de alguna manera ausencia de otras medidas por parte del gobierno que las hemos conversado, y que era extenderse el plazo en el pago de algunas otras obligaciones, digamos, de carácter estatales que no se han dado al momento. Para finalizar, doctora Cobo, un dato importante que creo que todos los usuarios del sistema financiero deben tomar en cuenta es que desde el 1 de enero del 2023, ya en pocos días más, una deuda impaga se considera vencida a los 31 días y no a los 61 días como funcionaba anteriormente. ¿Cómo se va a aplicar esto? ¿Cómo se le explica esto a los usuarios del sistema financiero para que lo tengan en cuenta? Este, por ejemplo, es uno de los temas que debió haber sido discutido más ampliamente en favor de los usuarios financieros, eh, porque allí esa es una medida compensatoria que la tuvimos por el tema de pandemia, y que a la banca también se le dio, obviamente, tiene que ser así, una medida compensatoria en cuanto a los estados financieros para que no se refleje como deuda vencida. ¿Por qué? Porque la banca a su vez tiene que contablemente hacer una provisión que le repercute en su utilidad o en su capital, ¿sí? Entonces ahí son medidas compensatorias que van hacia los dos pilares, usuarios y banca, que eso se lo hace en todas las partes del mundo, no es nada nuevo, no hay que satanizarlo, y era un beneficio. Esto quiere decir que usted automáticamente, si no pagó, ¿sí? Si no se acogió a una reestructuración o refinanciación al día 31, ¿sí? Obviamente, si quiere la banca, le puede ya iniciar, digamos, los cobros, ¿sí? Pero su calificación de riesgo también va disminuyendo, porque si digamos, su cuota era de $500 y usted solamente pagó 300 o 250 o no pagó nada, por la porción impaga el banco hace una provisión, ¿sí? Y tiene que empezar las llamadas telefónicas, pero a su vez su calificación de riesgo también va disminuyendo. Y ese es, digamos, tal vez uno de los mayores problemas que tenemos actualmente a la inclusión financiera. Ahora, eso hay que tomarlo con mucha responsabilidad el propio gobierno, porque es una medida que nos orilla y de alguna manera nos presiona para ver qué va a pasar en el primer trimestre del próximo año. Porque, digamos, desde la Asociación de Bancos se ha indicado que sí, que los créditos han aumentado, ¿sí? Pero es verdad que también existe una morosidad muy alta. Entonces, este tema, que, digamos, antes de la pandemia ya siempre estuvo vigente, nos va a reflejar la realidad de las cosas y cómo ya en la parte de estados financieros y en nuestra economía del día a día de los ecuatorianos nos va a golpear. Como le decía, el tema de anteriormente era una medida, digamos, de alivio dentro de estas pocas compensaciones que se dio por parte del gobierno, y regresamos a nuestra cruda realidad en ese tema puntual. Y esta fecha rige, por ejemplo, para finalizar, doctora Cobo, si en el estado de cuenta o en la fecha de pago de un préstamo está, qué sé yo, el 3 de enero y usted no avanzó a pagar el 3 de enero, ¿a partir de ese 3 de enero ya se cumplen los 31 días o desde el 3 de enero se cuentan 31 días para que esta deuda se considere vencida? No, su fecha de vencimiento, usted está dentro del plazo, ¿sí? Empieza a correr desde que usted efectivamente no paga, y ahí ya tiene el interés, ¿no? El recargo del interés.
interés por mora, ¿sí? Porque puede ser que usted, como yo le decía, no pagó nada o pagó una parte. Si a usted le tocaba el 31, ¿sí? Hasta ahí usted puede pagar. Desde el siguiente día empieza a contarse el día de mora, porque desde el siguiente día también se empieza a contar los plazos que tiene la banca, los bancos, para hacer las provisiones como tal por el no pago dentro del estado financiero. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Dato para que tengan en cuenta los usuarios del sistema financiero. No se pueden olvidar que desde el 1 de enero del próximo año, en pocos días más, una deuda impaga se considerará vencida a los 31 días y ya no a los 61 días como estaba ocurriendo hasta el presente año. Muchísimas gracias, doctora Cobo, siempre por habernos acompañado en este diálogo. Muy amable. Muchas gracias, Licenia, muy gentil. Un saludo a toda la audiencia. Feliz año, si no nos volvemos a escuchar y observar en estos días. Feliz año. Feliz año también, muchas gracias. 8 de la mañana con 33 minutos, con 34 minutos ya. Estuvo con nosotros la doctora Ligia Cobo, experta en Derecho Bursátil y Bancario, aquí en Punto Noticias Primera Emisión. Una breve pausa, enseguida regresamos.